Oh, hello, my dear students. Today I'm going to talk about the plural nouns, plural and singular nouns. Hola, mis estimados estudiantes. Hoy vamos a hacer una revisión acerca de lo que son los plurales y lo que son los singulares nombres, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, me gustaría, ¿no?, indicarles de que los plurales en español lo diferenciamos en su gran mayoría con lo que es el aumento de lo que es una S, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, gato, decimos en forma plural gatos, ¿no? Niño, niños. En inglés también se va a tener que añadir lo que es la S para marcar los plurales. Sin embargo, existen una cierta cantidad de nombres irregulares en los cuales no se aumenta una S, sino dependiendo la terminación del nombre o sustantivo se va a añadir otro tipo de partículas, ES, IES, y ya vamos a ver más adelante qué cosas más. Okay, so we are going to present the use of the plural. Look at here, in Spanish we are going to add S for making the plurals. But what happening is going to be maybe here in English. How can I use the plural nouns in English? That is the question. Let's start. ¿Cómo utilizar los plurales en inglés? Por ejemplo, hay una regla general que dice, ¿no?, que most nouns are made plural by adding s to the end of the singular form. Muchos nombres, generalmente para hacer su plural en inglés, a su gran mayoría se les añade una S a su forma singular. Por ejemplo, acá tenemos en forma singular car, bag and table, caso, mochila y mesa. Para hacer su forma plural voy a tener que añadir una S. Es decir, que un 70% de las palabras en inglés para enmarcar su plural añado una S para el plural a un 70% de las palabras, ¿no? A su gran mayoría. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo cierto tipo de palabras? Dice que nouns ending en S, palabras que terminan en S, X, H, TH, Z, double S. ¿Qué pasa cuando voy a tener palabras terminadas en S, X, SH, TH, Z, doble S? En este caso, cuando voy a tener palabras terminadas en esas terminaciones, no voy a añadir S nomás, sino voy a tener que añadir ES. Por ejemplo, bus, termina en S, como indica acá la regla. Entonces, para marcar su plural, voy a tener que añadir ES y no S como la primera regla. La segunda regla dice que cuando tú tengas estas terminaciones en las palabras, en los nombres sustantivos, tú tienes que añadir ES para marcar su plural. Por ejemplo, bus termina en S, tengo que añadir ES, ¿no? Bench, benches. Box termina en X. ¿Qué hice? Añadí ES para marcar su plural. Excepto, por ejemplo, de fest. Bien termina en Z, pero en este caso no aumenté ES, sino dupliqué la última Z para poner lo que es de 100 la ES. Gas termina en S, ¿no? Lo que es gas. En este caso, entonces, si bien la regla dice que tengo que añadir ES, pero es una excepción. Y cuando son excepciones, ya cambia por completo la regla, ¿no? Dupliqué la última S y añadí ES. Ahora tenemos una tercera regla donde dice que a los nombres que terminan en F y FE, eliminamos esas F y FE y de cuenta de ello ponemos la vez. Por ejemplo, changing the ending to best. Acá tenemos, por ejemplo, calf, termina en F. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos eliminado esta F y de cuenta de la F hemos puesto best. Shelf, igual, shelves. Wolf, eliminamos la F y pusimos wolves. Excepto, en este caso, esta palabra de calf, termina en doble F. Entonces, pertenece a la primera regla, directamente añadimos la S. Ahora, ¿quién se diría que el plural de chef vendría a ser chefs? ¿Por qué? Porque dicen, ¿no?, que si termina en F, añado Bs. Pero no, chefs es una palabra con excepción. Entonces, el plural de chef no es chefs con BS, ¿no?, sino se está aumentando la S porque es una excepción. Believe, believes. Ahora, ¿qué pasa en este caso cuando la palabra termina en O y además está precedida, en este caso, por una vocal? En este caso solamente se va a añadir S
para hacer su plural. Repito, cuando la palabra termina en O y delante de esta O hay una vocal, directamente añadimos S. Por ejemplo, radio, su plural va a ser radios. Stereo, su plural va a ser stereos. Video, su plural va a ser videos. Entonces, hay unas reglas donde dice, ¿no?, que cuando la palabra que termina en O y está justamente antecedido por una consonante, añadimos ES. Fíjense, potato termina en O, pero antes de esta O hay una consonante. En este caso sí tengo que añadir ES, no S. Acá radio termina en O. Entonces, quien sea viendo esa palabra puede decir radio termina en O, entonces voy a añadir ES. No, termina en O, pero a su lado hay una vocal y esta no me permite añadir ES. Tengo que añadir S para formar el plural, a excepción de tomato, que termina en O, pero al lado de esta O hay una consonante. En este caso sí me permiten añadir ES, ¿verdad? Entonces, hero, heroes, domino, dominos. Excepto lo que es en la palabra de piano, a foto. Si bien terminan en O y al lado hay una consonante, quien se diría que tengo que añadir S, no. En este caso pertenece a la primera regla, donde tengo que añadir solamente la S. Tenemos otra regla, por ejemplo, cuando la palabra when we have here Y follows a vowel, the plural is formed by retaining the Y and adding S. Por ejemplo, cuando la palabra termina en Y y al lado hay una vocal, no se elimina la Y, nada, pertenece a la primera, days. Toys termina en Y, al lado hay una O, normal una S. Excepto cuando la palabra que termina en Y, fíjense, y al lado hay una consonante, sí, ahí yo puedo eliminar la Y y poner la I latina ES. Repito, cuando la palabra que termina en una Y y al lado hay una consonante, sí se puede eliminar la Y y poner IES. Repito, a las palabras que terminan en Y, ¿qué hacemos? Eliminamos la Y y ponemos IES, siempre y cuando al lado haya una consonante, excepto en day, toy, donkeys. ¿Por qué? Porque si bien terminan en Y, pero al lado hay una vocal, no consonante. Entonces, esos aspectitos tienen que considerar mucho al momento de formar plurales. ¿Ok? So, I have here a summary chart of the plural. Tengo acá un cuadro de resumen de todo lo que he explicado. Por ejemplo, regular nouns. A un 70% de las palabras en inglés añadimos S para formar el plural, como es el caso de car, dog, book, house, apple. Se añade una S. Sin embargo, cuando tenga palabras terminadas en S, CH, SH, X o Z, no voy a añadir solamente S, sino voy a añadir ES. Bases, much, ES. Ahora, ¿qué pasa cuando tenga palabras terminadas en F o FE? Elimino la F o la FE y de cuenta de ello pongo bes. En el caso de left, wall, life, knife, fíjense, eliminé la F y puse wolves. De life, lives. Excepto en el caso de roof y cliff, si bien terminan en F, se pertenece a la primera regla añadiendo S. Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra que hay no reglas donde dice de que tienes que tener lo que es en la palabra terminada en Y para eliminarlo y ponerlo IES? Sí, se puede hacer eso como es en este caso. Sin embargo, cuando tú tengas palabras terminadas en Y, al lado hay una vocal, no pertenece a la IES, pertenece a la primera regla. Fíjense, K termina en Y, al lado hay una vocal. Entonces su plural va a ser solamente S. El mismo caso de boy, boy, guy, en este caso boy, boys, guy, guys. Repito, Y, vocal, S. Excepto cuando las palabras que terminan en Y, al lado hay una consonante. City termina en Y, al lado hay una consonante. Entonces me permite esta eliminar la Y y poner la I latina con la E y con la S. Baby termina en Y, al lado hay una consonante. Entonces me permite eliminar la Y y poner IS para formar el plural de baby, babies. Hay nombres irregulares, ¿no? Por ejemplo, el caso de man, su plural de man va a ser man, man. El plural de child, children. El plural de food, feed. El plural de to, tea. El plural de mouse, mice. El plural de person, people. Estos son nombres irregulares, por ende no hay una regla donde te dice de que tiene que terminar en Y o en O. No, acá es solamente memorización porque son irregulares, sus plurales son completamente diferentes. Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra termina en O?
tengo que añadir o, es para formar plural, no. Si la palabra termina en o y al lado hay una vocal, directamente solo se añade una s, como es el caso de su, zus, radio, radios, stereo, stereos. Ahora, excepto cuando la palabra termina en o y a su lado hay una consonante, sí se puede aumentar es para formar el plural. Por el caso de hero, issue, tomato, potato. Tomatoes, potatoes, excepto en piano, que vendría a su plural con s, y foto, ¿no? Hay plurales también que no cambian, como es el caso nosotros decimos oveja, oveja. Ahora en el caso de baño, no estoy diciendo de baño, estoy diciendo de baño, pero estoy hablando de una manada, ¿no? Y eso es una forma de plural. Por ejemplo, de árbol, arboleda, ¿no? Entonces en ese caso estoy hablando en plural. Hay también en inglés esa forma donde su mismo singular vendría a ser su plural. Es el caso de sheep, sheep, deer, deer, fish, fish, serious, serious, species, species. En este caso su mismo singular es su mismo plural. Ok. Fíjense, el plural de child, ¿cuál vendría a ser? A, B o C. Sí, por supuesto, children. El plural de half, ¿cuál vendría a ser? A o B. Half, termina en F. Habíamos dicho que las palabras que terminan en F, su plural vendría a ser con la B, ¿no? Halves. Potato, su plural vendría a ser A, B o C. Como termina en O y al lado hay una consonante, su plural vendría a ser potatoes, aumentando una E, es la A es edonia y la C también. Chore, termina en CH, CH. Cuando terminan en CH, ¿qué se añade? ES. Por consiguiente, la respuesta vendría a ser la C. Y así, woman, el plural de woman, como es un nombre irregular, entonces su plural vendría a ser women. Fly, termina en Y, al lado hay una consonante. Y habíamos dicho que para los nombres terminados en Y, su plural es aumentando una I, E, S. Por consiguiente, la respuesta es la B. El plural de box, palabras que terminan en X, que había sido, aumentamos para su plural ES. Por consiguiente, la respuesta vendría a ser la B, porque estamos aumentando ES, boxes. Mouse es un nombre irregular. Por consiguiente, su plural vendría a ser A, B o C. La C, porque es mouse, plural irregular. Yes. Thank you. Eso es todo, jóvenes. Gracias por su atención. Y bueno, pues has de pasar un poco más el uso de lo que son los plurales. Thank you. Thank you so much for your attention. Bye bye.